Leemos la palabra del Señor con reverencia y para la edificación de nuestra alma. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Gloria a Dios. Con gozo, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Y vamos a darle continuidad a este mensaje, entendiendo el plan divino. ¿Cuál era el plan de Dios en la vida de Abraham? La palabra de Dios nos dice allá en Deuteronomio 7:8 que Dios quería formar en Abraham un pueblo especial, muy especial, sobre todos los pueblos de la tierra. Así que este era el plan de Dios sobre la vida de Abraham. Pero cuando observamos en el capítulo 12, cuando Dios le hace el llamado a Abraham para que saliera de la tierra donde se encontraba, y es necesario observar quién era Abraham. Abraham era hijo de un hombre llamado Taré, y ellos eran de un lugar llamado Ur de los Caldeos. En el capítulo 24, versículo 2 de Josué, nos enseña que Taré era un hombre idólatra porque adoraba a dioses paganos. Pero cuando llegó el momento que Dios quiso formar un pueblo suyo, un pueblo especial, muy especial, más que todos los pueblos de la tierra, entonces, de todos los hombres sobre la faz de la tierra, Dios puso su mirada en Abraham. Y entonces ahí observamos en Génesis 12 que Dios le dice a Abraham, vean atentamente las palabras que Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de tu tierra. Abraham debía de salir donde se encontraban para que Abraham cumpliera el plan divino o el propósito que Dios tenía en la vida de Abraham. Era necesario que saliera del lugar de la familia y de su parentela, de su tierra, porque la familia y la tierra, la parentela de Abraham, tenían costumbres diferentes. Ahora quiero enmarcar lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios, haciendo relación a esto en 2 Corintios 5:17, y dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que todo llega a ser nuevas, todas las cosas. Pero también, hermanos, para hacer referencia y hallar otros textos para relacionar con lo que dice la palabra de Dios, también
Allá en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, segunda de Corintios 6, 17, dice la palabra de Dios: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Vean, el plan de Dios en la vida de Abraham era hacer de él, comenzar con Abraham para que él llegase a ser padre de muchedumbres, y que a través de él los pueblos de la tierra serían benditas. Pero era necesario que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, de la casa de su padre, de su tierra, porque aquellas tierras que eran idólatras y paganas, que adoraban a otros dioses, no conocían al Dios verdadero, aquel el que estaba llamando a Abraham. Por eso es que también le dice Dios: sal de tu tierra. Es decir, que debía de abandonar y dejar las costumbres, las tradiciones, el paganismo, el estilo de vida, la conducta de todos esos pueblos de esa tierra de donde Abraham era. Por eso es que en 2 de Corintios 6, 16 dice: salid en medio de ellos. Esto entonces significa, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, estaba diciéndole: es necesario que tú salgas de en medio de ellos, porque de otra manera seguirías viviendo con las mismas costumbres y de la misma manera como los de esa tierra. Por eso, hermano, es necesario también que como hijos de Dios, si llegamos a ser parte del plan de Dios, porque ahora hay un pueblo, dice la palabra de Dios, que todos aquellos que creen en Jesucristo llegan a ser espiritualmente hijos de Abraham, por fe, por creer en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo. Pero para que sean parte del plan divino, es necesario también salir en medio de ellos. ¿De quiénes? De los del mundo, del mundo. Luego también la palabra de Dios dice: y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego, en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora entonces tienen más claro por qué cuando Dios llamó a Abraham para que a través de él formara su propio pueblo, un pueblo especial, era necesario que él debía de salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Ahora vean, dice que Dios le dijo a Abraham: a la tierra que yo te mostraré. Y entender es intuir o discernir algo. Y esto es lo que definitivamente Abraham tuvo que sentir. Que Dios le habló a Abraham, y la Biblia dice que Abraham creyó. Para poder creer hay que entender.
Porque si uno no lo cree, no va a entender cuál es el plan. Pero la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios. Y la fe que Abraham tuvo en lo que Dios le dijo, dice la Biblia que le fue contada por justicia. Entonces Dios le dice a Abraham: sal de donde te encuentras y ve a la tierra que yo te mostraré. Y en el versículo 4 vemos a Abraham que él sale de donde se encontraba. Dice la Biblia: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, que Abraham hizo lo que Dios le dijo. Pero ahora analicemos el asunto. Ahora parece fácil porque conocemos la historia, que Dios llama a Abraham y porque Dios tenía un plan en su vida. Entendemos a través de la palabra de Dios que Abraham tuvo que creer y entender para obedecer. Porque si alguien no entiende, es difícil que pueda obedecer. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca, y Dios le dijo: así y así lo harás. Luego la palabra de Dios dice que Noé hizo exactamente como Dios le había dicho. ¿Por qué lo hizo exactamente como Dios le había dicho? Porque entendió lo que Dios le estaba diciendo. Así que para obedecer y hacer lo que Dios demanda hay que entender. Porque si no, uno no puede hacerlo. Si uno no capta, no entiende, no discierne, no llega a tener un concepto y un conocimiento claro de lo que Dios quiere hacer. Porque, mi hermano, la palabra de Dios dice allá en Hebreos 11:8, dice acerca de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, cuando Dios le llamó a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo... Y primero debía de salir y luego Dios le dice: a la tierra que yo te mostraré. Pero ahora el escritor a los Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham no se fue como a la aventura o como a su suerte. Tomen en cuenta estas palabras que le dijo Dios después que le dice: sal de tu tierra. Pero luego Dios le aclara y le dice: y luego que ya comiences a encaminar tus pasos, ya que decidas a dar pasos en fe, luego que ya comiences a dar pasos en fe, que ya hayas dado el primer paso para salir, entonces yo te mostraré la tierra a dónde has de ir. Tenemos que entender las palabras que dice el escritor a los Hebreos, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham no iba a su suerte, ni tampoco él se fue a la aventura como pensando: bueno, salió Abraham y pensando ahora para dónde voy, para dónde agarro, hacia dónde voy. Recuerde que Job dice que Dios cuenta nuestros pasos. Pero ahora entenderán lo que trato de explicarles, lo que dice allá en el Salmo 37,
5. En el Salmo 37:5 dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino, dice. Ahora, ninguno de nosotros conoce el futuro, o alguien lo conoce. ¿Alguien sabe lo que será de su vida dentro de un año? Como seres humanos con limitaciones humanas, no sabemos ni siquiera lo que acontecerá de nosotros mañana. Ahora, de la misma manera como Abraham, que cuando Dios le hizo el llamado porque tenía un plan divino sobre su vida, él salió por fe creyendo que Dios iba a ir guiando sus pasos, sus senderos, su camino, por donde él debía de ir. De la misma manera, nosotros, si no encomendamos nuestro camino, nuestro destino, nuestra vida en las manos de Dios, hermano, tal vez iríamos aún peor, como caminando a ciegas, porque un hombre que no encomienda su camino en las manos de Dios va como a tientas, a ciegas, sin un rumbo fijo, sin un destino determinado. El hombre que no encomienda su vida en su camino en las manos de Dios no tiene ningún objetivo. Irá como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas, hermano, por el camino. Si el pueblo de Israel hubiera entendido el propósito de Dios en su vida, ellas hubieran confiado, porque la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Ahora entonces, ¿entienden por qué? Dice en Hebreos 11:8 que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero iba con la fe puesta en Dios. De otra forma, Abraham al salir dijo: bueno, Señor, si tú me estás llamando, y si me está, mire, para entender que Dios le estaba llamando, mi hermano, ahora quiero hacer una observación para que usted se haga una ilustración. Llega el momento en que Abraham se despide de su familia, y entonces Abraham debía de darles la mala noticia a su familia. Su padre ya había muerto, pero ahí todavía estaban sus hermanos, su familia. Pero ahora llega el momento en que les da la noticia que él debía de apartarse de ellos, de su familia. Pero cuando llega el momento y le dice: mire, yo me tengo que ir, tengo que alejarme de ustedes. Bueno, ¿y hacia dónde vas? Abraham tuvo que decir: bueno, voy hacia un lugar y Dios ha hablado a mi vida, pero ese Dios, que el verdadero Dios, porque su parentela, su familia, adoraban a dioses también. Pero ese Dios que había llamado a Abraham, el que había hablado con él, el que le había dado una orden, el que le había hecho un llamado, aquel que tenía un plan maravilloso sobre la vida de Abraham, era desconocido. Pero ahora Abraham ahora les cuenta que un Dios desconocido le habló y le dio un llamado, y les declara también que tenía un propósito en la vida de Abraham, y el propósito era, como dice la palabra de Dios, hacer de él un pueblo numeroso,
hacer de Abraham una nación grande. Ahora, cuando la familia, bueno, pero ¿por qué te vas a ir? ¿Cuál es el motivo? ¿Hacia dónde te vas a ir? Pero entonces Abraham tuvo que haberles dicho, porque él no sabía a dónde él debía de ir. Pero Abraham tuvo que haberles dicho: Dios me ha dicho que cuando yo vaya de camino, Dios me va a indicar el lugar donde debo de llegar. Pero entonces también Abraham se explaya. No dice la Biblia eso. Estoy narrándoles lo que yo pienso para que ustedes se hagan una imaginación, una idea. Pero Abraham le dice: porque Dios, ese Dios tiene un propósito en mi vida, y hacer de mí una nación grande. Dios me ha prometido que me va a bendecir. Ahora, no era fácil eso. ¿Por qué? Porque era un Dios que Abraham desconocía. Por eso la Biblia dice que a pesar de que él no conocía a ese Dios, y de repente Dios le habla y le hace un llamado, pero dice la Biblia que Abraham creyó, porque él llegó a entender, a creer y a tener un concepto claro que el que le estaba llamando cumpliría sus promesas con Abraham. Ahora, observemos lo que dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, si nosotros no encomendamos nuestro camino en las manos de Dios, vamos como a la aventura, mi hermano, porque no sabemos qué hay de nosotros. Pero si nosotros encomendamos nuestro camino, nuestro destino, nuestro futuro en las manos de Dios, debemos de tener confianza, seguridad de que aunque no conocemos, no sabemos qué será de nuestro futuro, ni siquiera nos imaginamos, aunque no tengamos ninguna idea de nuestro futuro, pero aquí adentro, por fe, por la confianza en Dios, la seguridad que imparte Dios, que Él no miente y que Él sí cumple su palabra, como dice la palabra de Dios, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Ahí es donde, esta es la confianza en Dios. Y como dice el escritor de los Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza en Dios, porque tiene grande galardón. Ahora, indudablemente que Abraham tuvo que entender, y al entender tuvo que haber confiado su vida en la mano de Dios. Tuvo que haber encomendado su destino en la mano de Dios, como diciendo de esta manera: Señor, tú me estás llamando porque tienes un propósito en mi vida. Abraham en ese momento tenía claro, porque entender es tener un concepto claro de algo. Y hasta ese momento Abraham no tenía ninguna duda. No había ninguna duda, ningún pensamiento de duda en el corazón de Abraham ni en su mente acerca del plan que Dios tenía en la vida de Abraham. Vean que en el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, Dios le revela cuál era su plan. En el versículo 2, Dios le manifiesta cuál era el propósito. Y el propósito era este que dice:
hacer de Abraham una nación grande, que le bendeciría y que engrandecería su nombre y sería bendición. Ese era el propósito. Que le bendeciría, que a través de él bendeciría a los que le bendijeren por el camino hasta llegar donde Dios quería que llegara, y que a los que maldijeren a Abraham, Dios los maldecería también. Y también Dios, al revelarle sus planes, le dice a Abraham que sería a través de él benditas todas las familias de la tierra. Ahora entendemos esas palabras. Todo aquel que abraza a Cristo, que abandona su esperanza en Cristo, es bendecido a través de Abraham. Porque por fe, todo aquel que abandona su vida en las manos del Señor Jesucristo llega a ser hijo de Abraham. Por lo tanto, llega a ser bendecido a través de la promesa que le dio Dios a Abraham. Ahora Abraham sale, como dice el escritor de los Hebreos, Abraham sale sin saber a dónde iba. Pero aquí entra el texto del Salmo 37:5. Señor, voy por fe, creyendo en tus promesas. He entendido tu plan y creo en el propósito que tienes para mi vida. Pero ahora él sale sin saber a dónde iba. Ahora entonces, imaginémonos que Abraham le dice a Dios: Señor, ahora que voy por fe, que no sé a dónde voy, no conozco el lugar, la tierra que Dios le iba a dar a Abraham por heredad, era la tierra de Canaán. Pero él no lo conocía todavía. Pero al dar el primer paso, imaginemos que Abraham le haya dicho a Dios: Señor, voy, pero aunque no conozco y no sé para dónde voy a ir, que voy por fe. Por eso dice el apóstol Pablo que esto no es por vista, sino por fe. Ahora Abraham dice a Dios: ahora que voy por fe, encomiendo mi camino en tus manos. Pongo mi confianza en ti. Porque si uno no pone su confianza en Dios y no encomienda su destino en las manos de Dios, hermanos, uno va peor. Si uno no encomienda su destino, su futuro, su vida, su camino en las manos de Dios, uno va como a la aventura, a ciegas, a tientas. El que no encomienda su camino en las manos de Dios no sabe cuál será su final. Pero el que encomienda su camino en las manos de Dios, su vida en las manos de Dios, sabe que su futuro por fe será mucho mejor. Amén. Porque observen, hermano, lo que dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11. La palabra de Dios dice, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios dice: conforme a la fe murieron todos. Capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender, es decir, que ellos
entendieron y al entender lograron a tener un concepto claro de cuál era el propósito de Dios, pero lo hicieron por fe. Dice la Biblia: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Murieron sin haber recibido lo prometido, pero que aunque murieron sin recibir lo que se les había prometido, murieron con la esperanza en el rostro. Y cualquiera que miraba el rostro de aquella gente que moría, miraba en el rostro de ellos la esperanza viva. Amén. Claro, no mueren como mueren aquellos que no se quieren morir. ¿Han escuchado ustedes gente que dice: no me quiero morir? Y otros dicen: no, yo no me quiero morir. Y antes de morir dice: siento un fuego que me está quemando. Claro que pues si está sintiendo eso, ya está mirando las llamas del infierno eterno. Claro que así nadie quiere morirse. Amén. Pero yo no sé si usted se quiere morir. ¿No tiene usted confianza en que después de la muerte hay una vida mejor? Pero estos sí tenían la esperanza porque tenían confianza en Dios. Por eso dice: aunque no recibieron lo prometido, pero estos, dice, daban a entender, mi hermano, que buscaban una patria mejor. El que muere con la esperanza puesta en Cristo muere con la seguridad de que hay una vida mejor después de la muerte, que hay una patria mejor después de la muerte. Estos murieron, pero murieron, dice, mirándolo, creyéndolo y confesando. Ahora, con esto daban a entender que después de la muerte había otra patria mejor. Ven que así como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero si encomendamos nuestro camino en las manos de Dios, y si confiamos en Él. Ahora, si usted sigue su futuro a su suerte, hermano, a su suerte, dígame usted, ¿será que si usted hacia el futuro camina a su manera y no encomienda su vida en las manos de Dios, cree que su futuro será mejor que en las manos de Dios y que a su manera? Uno sabe que en las manos de Dios su futuro será mejor. Esto es lo que estos hombres de la fe hicieron y creyeron. Dice en el versículo 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ahora, eso me trae a la mente de lo que hizo Abraham. Diferente o contrario a lo que hizo a la mujer de Lot. ¿Recuerdan a la mujer de Lot? Que a pesar de que estuvo a punto de escapar, de huir del juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero cuando estaba huyendo, cuando ya había huido, porque donde ellos iban, ya el juicio de Dios y ese fuego de azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, lo que los exterminó, ya donde ellos iban huyendo, a la distancia donde iba Lot y su familia, ya no llegaba allá. Pero dice que la mujer de Lot no soportó, tuvo nostalgia de dar vuelta y mirar hacia atrás. Pero Abraham,
cuando él salió de su tierra, me imagino que él no tenía ninguna nostalgia. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son mejores que nuestros pensamientos, que nuestros planes. Usted pudiera, mire, todos tenemos planes en nuestra mente y en nuestro corazón acerca del futuro. Y son, mire, y los planes que hay en nuestra mente son planes buenos. ¿O se imagina usted estando en silla de ruedas dentro de unos 10 años? ¿O se imagina usted estar en la miseria dentro de 10 años? ¿O se imagina usted en la calle dentro de 10 años? Ninguno. Muchos tienen, mire, todos los planes que hay en nuestra mente son planes mejores, buenos planes. ¿Se imagina usted siendo dueño de un negocio? ¿Se imagina usted manejando un carro del año? ¿Se imagina usted ampliar su casa, tener una casa de 2 niveles? Pero déjeme decirle que los planes de Dios son mucho mejores que los planes que hay en nuestra mente, mi hermano. Así que no hay temor del futuro cuando encomendamos nuestra vida en las manos de Dios. Amén. Pero ahora me imagino a Abraham saliendo de su tierra sin ninguna nostalgia, porque al poner su fe en las promesas de Dios, él tenía la seguridad que la tierra que Dios le iba a regalar a Abraham era mucho mejor de donde él estaba saliendo. Y cuando uno llega a entender, a creer por fe en el corazón que el plan de Dios es mejor, pues uno no tiene ninguna tristeza, dolor, sufrimiento, nostalgia de lo que esto es como cuando Dios le quita algo. Y claro, a veces hay tristeza que por qué me lo quitó. Pero a veces, mire, si Dios le quita algo es porque Él quiere darle otras cosas mejores. Así que no hay por qué preocuparse y lamentarse si Dios le quita algo. Tal vez llegue a ser muy preciado para usted. Y tal vez para usted como aquel niño con su juguete nuevo que no quiere que nadie se lo quite. Pero cuando Dios quita algo es porque quiere darle otra cosa mejor. ¿Entiende, hermano? Entonces Abraham no tenía ninguna nostalgia de dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, porque el plan o los planes que Dios tenía en su vida eran mucho mejores. Amén. Y por esto que dice la palabra de Dios, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham tenía tiempo de volver. Amén. Pero dice que estos anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Luego vamos avanzando, gloria a Dios. Creo que ya estamos a la mitad del asunto. Pero allá, ahí en Hebreos, dice la palabra de Dios, Hebreos 11:9 de Abraham, dice: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe por qué dice por la fe? Que cuando Abraham llegó allá, después de que se separó con Lot, por fe creía al ver el lugar. Y algunos de ustedes saben, cuando Dios nos regaló el terreno de la iglesia donde estamos, un terreno grande, un terreno bonito, estratégico, en un buen punto. Pero cuando dice la Biblia que Abraham habitó por fe
habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, como en tierra ajena. Abraham habitó por fe ahí, creyendo que ese era el lugar, que él por fe aquí adentro, por fe creía que donde él se encontraba, que aún no lo recibía. ¿Por qué? Porque los que entraron a la tierra prometida, los que salieron de la esclavitud de Egipto, fueron los que heredaron la tierra prometida. Pero fue aquella tierra que le había prometido a Abraham cuando le reveló sus planes. Amén. Pero Abraham llegó ahí. Cuando Abraham encomendó a Dios su camino y Dios le iba señalando y guiando, porque había confiado en Dios. Porque el que no encomienda a Jehová su camino, hermano, uno va caminando como en un laberinto sin salida. El que no encomienda a Jehová su camino va como en un laberinto perdido. Amén. Pero Abraham, por fe, habitando en la tierra de Canaán, ahí era la tierra que después Dios le iba a dar a su descendencia. Pero cuando Abraham estaba ahí, él por fe creía que esa era la tierra que Dios le iba a dar. Pero todavía no lo sabía, pero por fe creía que esa tierra, la de Canaán, esta es. Ahora, lo que les decía, cuando Dios nos regaló este terreno de la iglesia, primero queríamos un terreno en un buen punto, en buena posición. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos, hermano, en las afueras del pueblo. Claro, yo llegué cuando ya estaba ese lugar. Pero yo no sé, y muchos cristianos que nos van a oír se van a identificar de eso. Yo no sé, hermano, teniendo un Dios que es el dueño de todas las cosas, en la mayoría de veces la gente siempre busca, bueno, como no tenemos dinero, pero tenemos fe, dice. Mejor no deberían decir que tienen fe. Como no tenemos dinero, pero por fe creemos que Dios nos va a proveer. Pero después dicen, busquemos un terrenito baratito allá. Y los terrenitos baratitos están allá donde están las aguas sucias. ¿Verdad que sí? Y siempre los cristianos, como no hay dinero para comprar un terreno y después construir una iglesia donde congregarse, pues buscan las más baratas y las más lejanas. Y nosotros estábamos en las orillas, hermano. Pero entonces, orando al Señor, pues dijimos, vamos a buscar un terreno grande, un terreno donde construir una iglesia grande, un terreno donde tenga parqueo. Y hay suficiente parqueo para que usted pueda, cuando Dios le regale su carro, pueda traerlo. No tiene pena en que diga, bueno, yo quisiera llevar mi carro, pero no hay parqueo, mejor me voy a pie. Y Dios nos lo regaló, aquí estamos. Pero cuando yo sentí en mi corazón y dije, voy a ir a buscar un terreno, que imagínese, hermano, buscar un terreno y que fuera más pequeñito que el que teníamos. Eso no es tener fe ni tener visión. Entonces yo me di a buscar el terreno para la iglesia, ese terreno que serviría para muchas generaciones. Y yo dando vueltas y vueltas, hermano, de repente yo pasé ahí enfrente por el asfalto. Este terreno estaba en un hoyo y parecía una montaña, los que se acuerdan. Esto era como una montaña, hermano. La gente, los dueños no lo limpiaban. Pero cuando yo pasé allá enfrente, mi hermano, exactamente ahí donde ahora está la puerta en esa dirección,
Es como si Dios me hubiera dicho, Dios no me habló, no oí ninguna voz, pero es como si Dios me hubiera dicho al corazón: voltea a ver a tu derecha, porque ese es el terreno que yo les voy a regalar. Y yo volteé a ver, hermano, y miré, y yo sentí en mi corazón: ese es el terreno. Es como si, mire, la seguridad, pero esa es la fe en Dios. Eso yo entiendo lo que dice la palabra de Dios, que por fe Abraham habitó como extranjero en la tierra que Dios les iba a heredar. Y cuando yo sentí de parte de Dios eso, que ese era el terreno, yo entonces bajé allá, mi hermano, me metí dentro del terreno, y se me vino a la mente el pasaje que dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Claro que estaba en el plan de Dios. Amén. Y yo oré ahí, gracias a Dios que todo ese estaba montudo, mi hermano. Y claro, yo oré dentro del monte, que nadie me viera, para que no dijeran que yo estaba loco. Y en la noche les di el anuncio a los hermanos: hermanos, ya hallamos terreno, el terreno que Dios nos va a regalar. Y yo les decía a los hermanos: cuando pasen por ahí, declaren, extiendan su mano y digan: ese es el terreno. Y aquí estamos. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque los miro a ustedes como algo incrédulos, a pesar de que ustedes están aquí. Amén. Gloria a Dios. Ven que Dios es maravilloso. Ahora, eso es lo que hizo Abraham. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Luego, mi hermano, gloria a Dios, ahí en Hebreos 11:17 dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero recuerdan ustedes cuando Abraham salió de la tierra donde él se encontraba, cuando Dios le dijo que saliera, que iba no a caminar un camino desconocido. Pero cuando uno encomienda su camino en la mano de Dios y confía en Él, aunque habrán obstáculos, impedimentos, adversidades, situaciones difíciles, momentos difíciles, hermano, habrán cosas, pero a pesar de eso, Abraham tenía la fe en Dios. Vean lo que hizo en el camino. Porque cuando nació Isaac todavía Dios no le había dado. Recuerden que le fue dado en el tiempo de Josué, los que heredaron la tierra prometida. Pero cuando Dios probó a Abraham en ese momento, Abraham tenía toda la fe porque había puesto su confianza en Dios. Y cuando uno encomienda su camino en la mano de Dios, hermano, todo lo que pudiera pasar, ya sea bueno o malo, lo que uno quisiera y lo que no quisiera, aunque fuera agradable y no agradable en la forma de pensar de uno, pero cuando uno confía en Dios, esta confianza es que si lo hace Dios, si Dios lo permite, es por algo mejor. Amén. Gloria a Dios. Vean, mi hermano, lo que Dios hizo. Le pidió a Isaac, el hijo de la promesa. Pero vean la fe de Abraham. Dice el versículo 19 que Abraham pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué pensaba Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham: ahora dame tu hijo, el de la promesa. Por eso le dijo: dame a Isaac, a tu único hijo, porque había otro, Ismael, pero él le dice a Isaac. Por si Dios no le hubiera dicho Isaac, pues tal vez hubiera entregado a Ismael.
que se muera él, total. Isaac es el de la promesa, así que yo me imagino, creo que a veces uno se pone a pensar así. Amén. Cuando Dios le pide algo a uno, da a veces lo que no sirve. Como no sirve, ya no es útil. Hermano, le voy a regalar esto porque, ¿y por qué lo está regalando? Ahora, gloria a Dios por aquellos que dan de todo corazón. Pero dice, bueno, voy a regalar esto que ya no me sirve. Amén. Alabe al Señor, gloria a Dios. Amén. Pero él le dice a Isaac, pero Abraham seguro que en un momento se turbó, porque ¿quién querrá dar a su hijo para muerte? Pero Abraham reaccionó y dice, este camino es un camino de fe. Yo encomendé, desde que yo di el primer paso, cuando yo salí, yo encomendé mi camino en las manos de Dios y yo confié en Él, como dice la Biblia, confía en Él y Él hará. Así que no hay de qué preocuparse y por qué tener pesar en el corazón. Mire, cuando uno confía en Dios, hermano, esto es como decir en el corazón, Dios sabe lo que hace. Eso es confiar en Dios. Amén. Y entonces cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, como él confió en Dios, tenía la confianza en Dios, entonces digo, bueno, Dios sabe lo que hace. ¿Sabe cuál era la fe? La fe de Abraham, hermano. Abraham tenía una fe muy grande, y ojalá pudiéramos tener nosotros esa fe. ¿Sabe cuál era la fe de Abraham? Al confiar en Dios, que él tenía la fe de que aunque Dios estaba pidiendo a Isaac para sacrificarlo y muriera, él tenía fe que después de muerto Dios lo resucitaría. Y tal vez, claro que uno sabe que Isaac no era como nuestros hijos, que a veces uno quisiera que Dios tomara a nuestros hijos, los licuara, mi hermano, tal vez después de licuarlos salieran un poquito mejores. Bueno, si Dios está pidiendo a mi hijo, pues tal vez porque para hacerlo mucho mejor, después de que muera y resucite, pues ya sea más obediente, más educado, más atento, gloria a Dios. Si Dios le diera a nuestros hijos una pequeña leccioncita para que entendieran, hermano, y así entonces no tuvieran ninguna duda de servirle a Dios. Que servir a Dios es mucho mejor que no servirle. Ya vamos a finalizar, gloria a Dios. Hoy sí tenemos que finalizar el asunto gloria a Dios. Pero bueno, pues él creyó, tenía fe que Dios podía resucitar a Isaac después de morir. Por eso allá en Génesis 15:6, hablando de Abraham, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y terminamos con este mensaje, entendiendo el plan divino o el propósito de Dios en la vida del hombre. Vayamos allá, mi hermano, en el Salmo 105:16, y para finalizar el mensaje de esta noche, nos vamos a referir de José, este joven que a los 17 años fue vendido como un esclavo a Egipto. Ustedes conocen la historia y no vamos a hablar de eso, porque nos vamos a referir del plan divino. Hermano, cuando nuestra vida está en las manos de Dios, cuando hemos confiado en Dios y nuestro destino está en las manos de Dios, entonces podemos decir este dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Cuando está en el propósito de Dios, cuando hay un plan divino en nuestra vida.
Por eso tal vez mejor es que no deberíamos de quejarnos como siempre nos quejamos. Nos quejamos de todo muchas veces, hermano. Cuando a veces lo que pasa, de lo que nos quejamos, tal vez está en el plan de Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Y tal vez lo que Él quiere es moldearnos como el barro en sus manos. Usted ha cantado que usted es barro en las manos de Dios. ¿Y por qué cuando le duele algo se pone a llorar? Va que es inevitable que uno siga siendo de carne y hueso. Amén. Pero en su dolor y sufrimiento, alabe a Dios. Gloria a Dios. Mira, hermano, cuando la vida de uno está en las manos de Dios, hay cosas que sucederán, pero están en el plan de Dios. Amén. Y entonces José fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Pero esto debía de pasar porque estaba en el plan de Dios. Verán, hermano, al final que José llegó a entender el plan de Dios. Cuando tenía 17 años fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero vean cuál era el plan de Dios en la vida de José. Amén. En el Salmo 105:16 dice que Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, dice. Vean. ¿Quién lo envió, hermanos? ¿Quién lo envió? ¿Fue Dios? Dice que en ese tiempo de hambre, antes que llegara, vean el plan de Dios. Dios envió a José. Y uno quisiera que uno siempre dice: Señor, que tus planes se cumplan en mi vida. Pero usted no sabe cómo se van a cumplir esos planes. Usted quisiera que fuera tomando cafecito caliente y con una champurradita ahí mientras Dios revele sus planes. Dijo: este es mi plan, y que gloria a Dios. Pero por eso es que, mire, si Dios le hubiera dicho a José: José, tú vas a ser gobernador, está en mi plan, es mi propósito que tú seas gobernador de Egipto. Pero ¿por qué yo quiero que vayas a Egipto? Para preservar a la descendencia de donde vendrá el Salvador del mundo. Gloria a Dios, así. Y cualquiera, mi hermano, no pega un grito y hasta termina profetizando y hablando en lenguas de gozo uno, ¿verdad que sí? Imagínense que de repente Dios le habla: hijo, hija, tú vas a ser bendecido, vas a ser dueño de un gran negocio. ¿Qué haría usted? ¿Se enojaría? Hasta zapatear a usted, mi hermano, de alegría, aunque tal vez no fuera de Guerrero, México. Que en Guerrero, México hay un jolgorio, como un tipo de baile zapateado. Aunque usted no fuera de guerrerense, usted zapateara de alegría, porque Dios le diría: este es mi plan. Y al conocer el plan de Dios, hermanos, y que fuera conveniente a usted alabaría a Dios. Pero después de decirle Dios a José, si Dios hubiera revelado su plan a José en el momento, es que es en el camino. Y si en el camino uno llega a entender, como dice de estos que murieron por fe, mi hermano, pues si en el camino, al entender cuál es el plan de Dios en el sufrimiento, y entiende el plan y tiene tiempo de regresar, pues puede regresar. Amén. Pero si después de decirle: serás gobernador, pero antes de ser gobernador vas a sufrir mucho. Primero, para salir de tu casa, recuerde que era un príncipe en su casa. Y si Dios le hubiera dicho: hijo José, vete para Egipto, José no se hubiera ido, mi hermano, porque estaba muy arraigado a su padre. Entonces José no se hubiera ido a las buenas. Pero entonces si le hubiera dicho: mira, para que tú salgas
de la casa de tu padre, entonces tus propios hermanos te van a vender como esclavo. Y que vas a sufrir esto y vas a hacer esto, vivirás como esclavo y luego te van a meter a la cárcel y te van a acusar de violador y vas a sufrir mucho. Hermano, si Dios le dice en ese momento, después de decirle que sería gobernador, cualquiera se echa para atrás. Eso está bueno el asunto, bonito el plan de Dios, pero el proceso está duro. Amén. Pero bueno, como Dios es soberano, mi hermano, amén, como Dios es soberano, no va a estar pidiéndonos permiso, claro. Si uno también se dispone en las manos de Dios, si uno dice, Señor, mi vida está en tus manos, haz de mí lo que tú quieres hacer, yo estoy dispuesto y dame fuerzas para poder llevar a cabo tus planes sobre mi vida. Ayúdame a obedecer. Pues entonces viene Dios y empuja a José, lo envía, gloria a Dios, lo envía antes de la hambruna. Amén. Dice la Biblia, envió un varón delante de ellos llamado José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos porque fue vendido como esclavo. En cárcel fue puesta su persona cuando fue acusado como violador por la esposa de Potifar. Dice el versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y esa palabra significa, lo examinó Dios. Cuando le probó, como cuando dice también en Génesis 22 acerca de Abraham, que Dios quiso probar a Abraham. Y esa palabra es examinar. El dicho de Jehová le probó, es decir, lo examinó. Envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Llegó el momento, lo que Dios se había anticipado, que Dios lo sabe todo. Dios sabía que más adelante habría hambre, pero Dios había enviado de antemano al instrumento que usaría en su momento. El proceso de José fue muy duro, muy doloroso y muy grande. Amén. Pero mientras más grande sea la prueba, el examen, más grande también será la bendición. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues uno no debe de temer. Sufra todo lo que tenga que sufrir, odio, desprecio, humillación, todo lo que sea, mi hermano, porque Dios lo permite, porque después que usted se humille, la mano de Dios cuando fuere tiempo lo exaltará, lo enaltecerá. Gloria a Dios, amén. Así que mientras más grande sea la prueba, más grande será también la gloria de Dios sobre su vida. Gloria a Dios, amén. Pero en el camino, mientras José pasaba todo ese proceso, recuerden, él fue vendido cuando tenía 17 años. Y aproximadamente cuando él tenía 30 años, fue que él fue investido como gobernador. Cuando llegó, como dice la Biblia, hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de Dios. Hasta la hora, el momento en que Dios tenía ya señalado y determinado, cuando José debía de ser enaltecido. Amén, pero el proceso fue muy difícil. Pero en medio del proceso, mi hermano, él llegó a entenderlo.
porque si uno no lo entiende, es imposible llegar a cumplir el propósito de Dios en la vida. Si uno no lo entiende, en el camino se va a romper, en el camino se va a desanimar, se va a desalentar. En el camino, después de todo lo que esté pasando, como una avalancha de pruebas sobre su vida, cualquiera pudiera pensar, tal vez ha sido un pensamiento mío, una idea que nació en mi corazón, tal vez ni estaba en el plan de Dios. Pero para que se cumplan los planes y el propósito de Dios en la vida de uno, mi hermano, hay que entenderlo. Finalizamos con lo que dice la Biblia. Allá en Génesis 45:5, después de que llegaron sus hermanos y después de que José se descubrió delante de ellos quién era él, que él era José, el hermano de ellos al que habían vendido más de una década en el pasado. Génesis 45:5 dice, le dice José a sus hermanos cuando él los tenía frente a ellos, cuando él se descubrió ante ellos. Dice: ahora pues, no se entristezcan. Vean lo que les dice. No había ningún odio, ningún rencor en su corazón hacia ellos, a pesar de todo el sufrimiento que había vivido por causa de ellos. No se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Vean que José había entendido cuál era el propósito de Dios en su vida, que por qué había pasado todo ese proceso. Él lo entendió en medio del proceso que él vivió, hermano. Él lo entendió. Por eso es que ahora le dice: no tengan ningún pesar, no les pese, no se entristezcan, no sientan vergüenza o miedo. ¿Por qué? Porque para este momento me envió Dios delante de ustedes. Ven, que él lo llegó a comprender, que por qué él estaba ahí. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo, dice que por un momento es la ira de Dios, pero su favor dura toda la vida, dice. Amén. Y en Génesis 45:7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. El 8 dice: así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Dice. No se preocupen, olvídense del pasado. Vean, mi hermano, el corazón de un hombre que ama a Dios tiene que olvidar el rencor, el pasado. No como muchos dicen: no, sí, yo lo perdoné, pero nunca voy a olvidar lo que me hizo. No, hermano. Mire, usted estará dando vueltas y vueltas y no se va a cumplir el plan de Dios en su vida si usted pasa pensando: no, lo perdoné, pero lo que me hizo es imperdonable. No tiene perdón de Dios. Vean, José les dice a sus hermanos: no tengan ningún problema. Dice: mire, para que no tengan temor, miedo, porque él era el gran gobernador, ya era el faraón, el segundo faraón. Ellos sabían que la vida de ellos estaba en las manos de José. Y yo me imagino a ellos temblando después que él se descubrió ante ellos que él era José, al que habían vendido. Lo que le hicieron. Y dice que cuando él vivía en la casa de su padre, hermano, nunca lo trataron bien, nunca se dirigían bien a él. Siempre le hablaban estrujado, le hablaban mal. Amén, insultándolo todo. Pero él le dice:
olvídense de todo eso. Borren de la mente. Yo no tengo ningún rencor, ningún odio, ningún resentimiento de ustedes. Es más, les dice, no me enviaron ustedes, sino Dios, le dice. Vean que él llegó a entender, hermano. No fueron ustedes, le dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Y en Deuteronomios 8:15 dice la palabra de Dios acerca de Israel: te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Póngase de pie, gloria a Dios. Aleluya, hermano. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Los planes de Dios son mejores. Recuerde lo que dice en Isaías 55: tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Los caminos del Señor son mejores que los caminos que tenemos en el corazón, que tal vez nos imaginamos caminar. El pensamiento de Dios hacia nosotros, de nosotros y sobre nosotros es mucho mejor que el pensamiento que tiene en la mente acerca de usted mismo. Encomienda a Jehová tu camino, hermano, confía en Él, porque al encomendar la vida, el destino, el futuro en las manos de Dios, no es como andar a la aventura, a su suerte, a ciegas, a tientas. Dios indudablemente que tiene un plan maravilloso en su vida. Póngase en las manos de Dios, conozca los planes de Dios, entienda el camino de Dios, llegue a comprender cuál es el plan de Dios sobre su vida. Y entonces, más adelante Dios irá manifestando su propósito para que cuando usted se desaliente y tenga dudas en su corazón acerca del plan de Dios a la mitad del camino, para que Dios revele en su corazón su plan final. Aunque tal vez el proceso sea duro, mi hermano, pero al final del camino usted verá, descubrirá cuál es el plan maravilloso de Dios. Señor, gracias te doy porque me has hecho entender cuál es tu plan. Señor, gracias porque has puesto en nuestro corazón la fe, la seguridad, la certeza, Señor, la confianza que tu plan es maravilloso. Señor, tal vez estamos a la mitad del camino, oh Dios, pero queremos seguir avanzando porque tenemos la fe, la seguridad, la confianza que al encomendar nuestro camino en tus manos, hemos depositado nuestra confianza en ti y tenemos la seguridad que tú harás, que tus planes son mucho mejor que los nuestros. Gracias, Señor, muchas gracias. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.